En esta oportunidad damos gracias al Señor que nuevamente nos permite llegar a su hogar y poder compartir un programa más del enfoque bíblico y poder encontrar en la palabra del Señor, poder encontrar en las Sagradas Escrituras el camino que el Señor nos diseña a nosotros para que podamos nosotros conocer el corazón de Dios. Y creo de que es importante que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sin duda vamos a tener una perspectiva diferente de lo que es Dios. Hoy en día el ser humano se preocupa por conocer lugares, se preocupa por conocer personas o se anima para ir a conocer personas, se preocupa por ir a conocer inclusive aquellas cosas que ellos les han mencionado como fabulosas. Pero en este tiempo es bien importante que si nosotros hemos de querer conocer a alguien, es llegar a conocer el corazón de Dios. Tener ese conocimiento de quién es Dios, qué es lo que Dios desea para la humanidad, qué es lo que Dios desea para sus hijos, nos va a ayudar para que nos acerquemos, como dice la Biblia, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Y dice la Biblia ahí, hermanos, en el Salmo, en el capítulo 10 y en el versículo 17, dice la palabra del Señor en el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El Señor en el Salmo 10, 17 dice que el deseo de los humildes oíste, Jehová. Creo de que el Señor en esta oportunidad quiere hablarnos acerca de un tema muy importante, y es que el Señor quiere escuchar el corazón, quiere escuchar tu voz, quiere escuchar cuáles son tus deseos, y el Señor quiere cumplir esos deseos que hay en tu corazón. Pero el Señor aquí da una clave muy importante de quiénes serán aquellos a los cuales Dios concederá esos deseos. Porque vamos a ver cuál es la fuente de esos deseos, porque eso es bien importante. ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los deseos que hay en mi corazón? Y el Señor aquí da una clave de quiénes serán los deseos cumplidos. Y el Señor dice, el deseo de los humildes. El Señor quiere que nosotros conozcamos la humildad de Jesús. Por eso en cierta oportunidad Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor quiere que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprendamos la humildad, que aprendamos la mansedumbre. Y no solamente vamos a recibir descanso para nuestras almas, descansando, dejando que el Señor sea el que tome nuestra causa, sino que el Señor va a conceder la petición de los humildes. El Señor no va a conceder la petición de los altivos, de los orgullosos, de aquellos que quieren tomar por su propia mano la justicia. Pero aquellas personas que descansan en Dios, que confían en Dios y depositan en Dios su causa, dice la Biblia que no solamente vamos a hallar descanso para nuestras vidas, sino que el Señor va a conceder las peticiones que hay en sus corazones. El deseo de los humildes oíste, Jehová. Y qué importante es que nosotros seamos escuchados por Dios. Pero el Señor solo oye a los humildes. Y tenemos que aprender del Señor su humildad, porque la humildad no significa la ropa que cargamos. La humildad no significa la expresión corporal que pueda tener una persona. Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde.
El patrón es Él. Y por eso es importante, como les decía, que tenemos que aprender cómo vivió Jesús, cómo Jesús manifestaba la humildad, cómo los hombres en la Biblia manifestaron la humildad que el Señor anhela que nosotros también manifestemos, para que Él pueda escuchar esos deseos que hay en nuestro corazón. Yo sé que tú tienes deseos en tu corazón, yo tengo deseos en mi corazón, y esperamos que Dios cumpla esos deseos. Pero una clave para que Dios pueda cumplir esos deseos que hay en nuestro corazón, hay una forma bíblica de cómo Dios va a hacer que esos deseos se cumplan: la humildad. Pero fíjense que aquí hay una manifestación de lo que es la humildad. Y esto es bien importante para que Dios pueda conceder los deseos de tu corazón. Aquí mismo en este Salmo 10:17 hay una manifestación de lo que es la humildad. Y sigue leyendo la Biblia. El deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Esta palabra, tú dispones su corazón. El humilde no dispone de sí mismo. El humilde deja que Dios disponga en su corazón. Fíjense en Proverbios, en el capítulo 16 y en el versículo 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la boca. Fíjense, del hombre son las disposiciones del corazón, porque el hombre natural es el que dispone en su corazón lo que quiere hacer, lo que desea hacer. Pero una manifestación de la humildad ante Dios es que nosotros dejemos que Dios sea el que disponga en nuestro corazón, que sea la voluntad de Dios puesta en nuestro corazón y no la voluntad de nosotros, no lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieres, Señor. ¿Qué es lo que tú deseas, Señor? Porque no se trata de cumplir mis deseos, sino dejar que el Señor disponga en mi corazón cuáles son los deseos que Dios anhela para mi vida. Porque si yo deseo, hermanos, voy a desear mal. Pero si yo dispongo en mi corazón para que Dios tome el control de mi corazón y que Él ponga sus deseos, serán esos deseos los que van a ser realizables en nuestras vidas. ¿Por qué muchos deseos no se cumplen en muchas vidas? Porque son sus deseos. Y el Señor dice: esos no son los deseos que yo quiero para tu vida. Por eso el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no para mal. Por eso es que el humilde deja que Dios sea quien disponga en su corazón. Y creo que nosotros debemos de permitirle al Señor que Él disponga, hermanos, en nuestras vidas cuáles son sus deseos, porque de lo contrario vamos a desear mal, y la altivez que hay en nuestro corazón siempre nos lleva a desear cosas que no están en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso dice ahí en el libro de Santiago, y quiero que me acompañen ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 13. Y aquí hay vidas que no están disponiendo su corazón para que Dios ponga en ellos su voluntad. Y dice la Biblia: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hoy y mañana iremos y haremos esto y haremos lo otro. Y empiezan a hacer planes y empiezan a hacer proyectos. Pero el Señor dice: y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida.
Hay gente que dice, hoy y mañana vamos a hacer esto, como aquel hombre de Lucas, que empezó a llenar sus graneros y empezó a ver esto y lo otro, y dice, necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que has tenido, ¿para quién será? Así es el hombre que amontona para sí, dice, riquezas, pero no es rico para con Dios. Y el consejo del Espíritu Santo en el libro de Santiago es, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, si el Señor así lo dispone, si tú así lo deseas, así va a ser, Señor. Y si tú no quieres, no va a ser así, Señor. Pero en mi humildad, yo estoy dejando, Señor, que dispongas tú en mi corazón. Y Santiago sigue diciendo, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En el lugar de lo cual deberías de decir, hermano, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Porque de Él viene la vida. Y Él sabe los años que nos va a dejar para que nosotros podamos existir en esta vida. Él es el que decide. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Y Él siempre va a querer lo mejor para nuestra vida. Pero si Él quiere que vivamos, y si Él quiere que hagamos, y si Él quiere que ganemos, amén. Pero será el deseo de Dios para mi vida. Pero cuando nosotros no pensamos así y pensamos para sí mismo, dice Santiago que esa es una falta de humildad y es jactancia y es arrogancia ante los ojos de Dios. Por eso sigue diciendo Santiago, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Entonces por eso es que los humildes aquí en el Salmo 10, 17 es que ellos disponen su corazón para que sea Dios el que ponga en ellos y que ponga en nosotros los deseos de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos ir por esta vida haciendo los deseos de Dios. No mis deseos, sino los deseos de Dios para nuestras vidas. Y sigue diciendo, hermanos, ahí en el Salmo 145, versículo 17 al 19, y es un eco a lo que el salmista dice en el Salmo 10, 17. Y en el Salmo 145, 17 al 19 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Algo que debemos de entender es que Jehová es justo en todos sus caminos. Y Él no va a hacer nunca una injusticia contigo. Por eso son las razones por lo cual nosotros debemos de disponer nuestro corazón a Dios. Porque es justo sus caminos y están llenos de misericordia. Y Él no va a permitir que pase algo porque Él quiera que pase algo trágico en nuestras vidas, sino porque son justos y son misericordiosos. Y cuando una puerta se cierra, debemos de decir, Señor, si tú quisiste que esa puerta se cerrara, amén. Sé que voy a encontrar y estoy encontrando la misericordia tuya en esta oportunidad que se ha cerrado. Pero muchas veces hay jactancia, muchas veces hay falta de humildad y empezamos a renegar y empezamos a criticar y empezamos a maldecir muchas veces por la persona que supuestamente cerró esa oportunidad, cuando no vemos que es el Señor el que prácticamente, hermanos, está diciendo, mira, mis deseos para tu vida y los deseos para mi vida son totalmente diferentes. Deja que yo haga justicia. Deja que yo te muestre mi misericordia en esta oportunidad. Y verás que el Señor va a abrir otras puertas, porque justos y verdaderos son sus caminos y llenos de misericordia. Y dice en el versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos
los que le invocan de veras. Y el salmista hace referencia porque quizás en su tiempo habían personas que invocaban a Dios, pero no lo invocaban de veras. No había una fidelidad en cuanto a la adoración a Dios. Quizás se acercaban a Dios por intereses propios. Buscaban a Dios quizás porque tenían en ese momento una necesidad. Pero aquel que reconoce que Dios es el que escoge por él y que en medio de una aparente oportunidad que se ha perdido dice: Señor, no importa, yo voy a seguirte adorando, yo voy a seguir buscándote. Señor, como dice en Habacuc, aunque la higuera no florezca y aunque en los corrales no haya abundancia de vacas o de ganado, con todo, Señor, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Ahí en la oración de Habacuc era un hombre humilde que estaba diciéndole al Señor: Señor, yo quiero hacer tus deseos y no mis deseos. Y esa es la gente como Habacuc, como el salmista, que busca a Dios y que adora a Dios de veras, con certeza, con convicción, con entrega, y deja que Dios sea el que tome el control de lo que está pasando en su vida. Pero el salmista sigue diciendo en el versículo 19: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿El deseo de quiénes va a cumplir el Señor? Aquellos que, como dice el versículo 19, que cercano está a Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pero muchas veces nosotros dejamos de invocar a Dios, de adorar a Dios, cuando mis deseos, mis caprichos, mi voluntad no se está cumpliendo como yo pensaba, como yo quería. Es porque el Señor te está enseñando de que en tu vida y en mi vida se van a cumplir los deseos de Él para nosotros. Y que al pensar en esto debemos de adorar al Señor de veras y decirle: Señor, escoge por mi vida, escoge por mí. Y son a ellos a los que el Señor escucha, porque hay humildad. Es a ellos a los que el Señor escucha porque le temen, porque lo adoran en medio de una aparente cerrar de puertas. Y el Señor es tan maravilloso que cambia en nuestro corazón nuestros deseos por los deseos de Dios. Y en esta oportunidad es eso lo que queremos dejarte en tu corazón. Que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a los deseos de Dios, no a los deseos nuestros. ¿Saben qué triste que muchos el que no vive de acuerdo a los deseos de Dios, sino que vive conforme a los deseos de la carne, vive conforme a los deseos de este mundo, vive conforme a los deseos de los ojos? Y fíjense lo que dice Primera de Juan con relación a estas vidas que viven de acuerdo, que no viven de acuerdo a los deseos de Dios. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 15. No améis al mundo, no améis al mundo. Es ahí donde empiezan los deseos, amando al mundo, amando las cosas que están en el mundo. Y muchas veces esas cosas se convierten en nuestros deseos, las cosas del mundo. Y dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esa es la clave en esta oportunidad, que tú puedas tener los deseos del Padre Celestial en tu vida. Que tú puedas desear las cosas del Padre, las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que el deseo que haya en tu corazón sea las cosas de Dios.
las cosas espirituales de Dios, el orar, el leer la Biblia, el caminar en santidad, en caminar en humildad, en caminar en sabiduría, en ser un adorador en espíritu y en verdad. Caminar haciendo la obra y la voluntad de Dios para tu vida y la vida de tu familia. Porque de lo contrario, si el amor del Padre no está en tu vida, sino que el amor de este mundo, va a pasar lo que dice el versículo 16 del capítulo 2 de Primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y esos deseos también. Por eso es que si tú haces los deseos del Padre, tú vas a vivir en la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre, ese permanece para siempre. Pero preguntémonos, ¿con qué deseos me levanto cada mañana? ¿Con el deseo de buscar a Dios? ¿Con el deseo de escudriñar su palabra? ¿Con el deseo de ir y compartirle a otro las buenas nuevas de salvación? ¿Camino yo con el deseo de orar, con el deseo de ayunar ese día, con el deseo de pasar un día completo a solas con Dios? Mi deseo es ir a la casa, al templo y decirle al pastor, pastor, hoy quiero pasar todo el día en la iglesia buscando a Dios en oración. Pastor, yo quiero disponer mi corazón a la voluntad de Dios y dígame en qué puedo yo servir en la iglesia. Quiero hacer los deseos de mi Padre Celestial. Pero tristemente hoy muchos están viviendo conforme a los deseos de este mundo, conforme a los deseos de los ojos, conforme a los deseos de la carne. En cierta oportunidad el Señor le dice a los fariseos, hermanos, ahí en Juan capítulo 8, y Juan sabía de lo que hablaba. Por eso dice que busquemos los deseos de nuestro Padre, porque en Juan, en el capítulo 8, en cierta oportunidad, el Señor Jesús confronta a los fariseos y les dice ahí en Juan capítulo 8 y en el versículo 44, y esto es algo, hermanos, que tenemos nosotros que atender de parte del Señor. Dice ahí en Juan capítulo 8 y versículo 44, el Señor dice, 44, desde el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta gente que a continuación vamos a ver, no escuchaba la palabra de Dios. Por eso no tenía el lenguaje de Dios. Por eso es bien importante que nosotros deseemos la palabra de Dios, porque ahí vamos a conocer el lenguaje de Dios. Vamos a conocer los deseos de Dios. Vamos a conocer la voluntad de Dios. Vamos a conocer los caminos de Dios. Vamos a conocer los deseos de nuestro Padre. Y versículo 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense, el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí le está hablando a fariseos que estaban dentro de la liturgia, que estaban con el vestido que los representaba a ellos como religiosos de ese tiempo. Sin embargo, el Señor podía ver que ellos eran hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Porque tenían cola? ¿Porque tenían cachos? No, porque el Señor Jesús podía ver sus deseos. El Señor dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Y el Señor Jesús dice que el padre de este mundo es el diablo. Y si tú tienes los deseos de este mundo, si tú tienes los deseos de la carne, si tú tienes los deseos de la vanagloria de la vida, estás igual que estos fariseos, haciendo los deseos de su padre, el diablo. ¿Cuáles son tus deseos? La clave aquí está, el Señor le dice a ellos, la clave está en conocer su palabra, en conocerlo a Él, conocer sus deseos. Jesús ahí en Juan capítulo 4 les dice a sus discípulos cuál es el deseo de Él. Ahí en Juan capítulo 4 y en el versículo 34, desde el 33 para poner un contexto. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque le decían, Rabí, come, hemos traído una comida para que tú comas. Y el Señor dice que Él no quiso esa comida. Y los discípulos pensaban que ya había comido. Pero el Señor les dice en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, mi deseo, cada día mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, que yo haga los deseos de mi Padre. ¿Será que estamos comiendo de esa comida cada día, haciendo los deseos de nuestro Padre, los deseos de nuestro Dios, o estamos corriendo tras nuestros propios deseos? Por eso es que dejemos que sea Dios. Y por eso es que en el Salmo 10:17 dice que los humildes son aquellos que disponen su corazón a Dios y dejan que sea Dios el que ponga esos deseos en tu corazón, para que un día nosotros terminemos haciendo los deseos de nuestro Dios, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y esto va a ser maravilloso, hermanos. Ahí en el Salmo 20, capítulo 1, les habla a aquellos que quieren hacer los deseos de Dios. Si tú haces los deseos de Dios, si tú vives conforme a los deseos de Dios, viene esta bendición que dice ahí en el Salmo capítulo 20 y en el capítulo 1. Y dice el Señor ahí en el Salmo capítulo 20 y en el versículo 1 al 3. Jehová te oiga en el día de conflicto. Fíjense, Jehová te oiga. Cuando alguien está haciendo los deseos de Dios, Jehová va a oírlo en el día de su conflicto. Y todos, hermanos y amigos, pasamos por conflictos, pero Dios nos va a oír si nosotros hacemos lo que nos va a decir este salmo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Saben a quién es el Señor? ¿Va a cumplirle sus deseos? ¿Saben a quién el Señor lo va a defender en el día del conflicto? ¿A quienes Dios va a guardar en el día de la tormenta? Aquellos que, como dice el versículo 3, haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Por eso es que el deseo de nuestro corazón es que cada día le estemos ofreciendo al Señor una ofrenda, un holocausto, que cada día estemos buscando la presencia de Dios, que cada día estemos buscando los deseos de Dios, y son a ellos a los que el Señor va a defender en el día del conflicto, y son a ellos a los que el Señor les va a dar conforme al deseo de su corazón. Haga memoria de tus ofrendas
aquel centurión que llegó pidiéndole ayuda a Jesús porque tenía un enfermo en su casa. Y dice que los que andaban con Jesús le dijeron: Señor, es bueno que le concedas este deseo. Fíjense, ese hombre llegó con un deseo en su corazón. Y el deseo que había en el corazón de este centurión era que Jesús sanara al hijo de su siervo. Fíjense qué deseo tenía ese hombre. ¿Tienes tú en tu corazón esos deseos? Que Dios pueda sanar a muchas vidas que están a tu alrededor. ¿Tienes tú ese deseo en tu corazón que Dios pueda sanar un familiar? ¿Puedes tener tú en tu corazón el deseo que Dios pueda liberar a una persona que está necesitada? ¿Tienes tú ese deseo? Pues el Señor va a concederte ese deseo a ti, como al igual que al centurión. Y dice que cuando el centurión llegó a la casa, efectivamente, el joven estaba completamente sano. Miren qué bueno es el Señor, cómo el Señor cumple su palabra. Pero ¿cuáles son los deseos que hay en mi corazón? ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? Tenemos nosotros en nuestro corazón el deseo que Dios sane a muchas vidas que están a nuestro alrededor. Y esos son los deseos de Dios. Y esos son los deseos que Dios quiere que tengas tú y que tenga yo. Porque si en nuestro corazón hay deseo de salir y sanar a los enfermos, ir a liberar a aquellas personas que están atadas por el pecado, que están atados por la ignorancia, aquellas vidas que tienen problemas en sus matrimonios, aquellos jóvenes que viven en conflicto, que viven en depresión, en angustia y que están a punto del suicidio. El Señor quiere que tú tengas en tu corazón ese deseo de ser usado como este centurión. ¿Cuál era el deseo de ese centurión? Diciéndole: Señor, úsame para que yo pueda bendecir. Imagínense qué deseo movía a ese hombre. Y por eso el Señor concedió ese deseo en la vida de él y se convirtió en un instrumento para que Dios llevara la sanidad a ese joven que estaba en su casa. Pero era un hombre que, como dice este salmo en el versículo 3 del capítulo 20, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Que el Señor nos mueva, hermanos, con esos deseos de que manifiesten que Dios está en nuestro corazón. En cierta oportunidad, un hombre le vino un deseo de mandarle a un amigo un regalo. Pero en ese regalo iban animales muertos, flores marchitadas, y había una pestilencia cuando el hombre abrió el regalo. Y el Señor lo tapó. El siguiente día él devolvió el regalo. Y el otro pensaba: no, este de plano va a vengarse. Pero cuando lo abrió, todo lo contrario. Habían chocolates, había un perfume agradable. Y él, extrañado, preguntó: ¿por qué si yo te mandé esto, tú me mandas esto? Porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Cada uno de nosotros va a manifestar los deseos o de nuestro Padre Celestial o los deseos del Padre el Diablo. ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? Hay personas que se levantan con el deseo de hacer la maldad, con el deseo de injuriar, con el deseo de criticar, con el deseo de hacerle daño a las personas. Pero el Señor quiere que tú te levantes con los deseos de Dios, con los deseos de servir, con los deseos de bendecir, con los deseos de hablar una palabra de ánimo, con el deseo de ir a ayudar quizás a un tu familiar que está pasando una situación económica difícil o un hermano de la iglesia. El Señor quiere que tú te levantes con los deseos de Dios en tu corazón para que tu vida a la postre sea una vida usada por Dios y que el Señor traiga todas las bendiciones para tu vida y la vida de tu familia. Pero ¿con qué deseos nos levantamos?
Y debemos decirle al Señor, Señor, cada día orando en su palabra, conociendo, Señor, cuáles son tus deseos. Yo quiero vivir de acuerdo a tus deseos, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, porque el que hace tu voluntad, ese es el que permanece y permanece para siempre. Y el Señor es tan fiel, hermanos, que el Señor va a poner en nuestros corazones su voluntad en nuestras vidas. Y quiero terminar con los deseos de Dios para tu vida y para mi vida, si nosotros vivimos de acuerdo a los deseos de Dios. Ahí en Juan, hermanos, siempre ahí Juan, que es el que nos lleva en la tercera epístola de Juan. Fíjense en la tercera epístola de Juan, en el capítulo 1 y versículo 2. El Señor, a través de el discípulo Juan, el anciano Juan, revela cuáles son sus deseos para nuestras vidas. Y dice ahí en tercera epístola de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 1 y 2. El anciano Agayo, al amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo. Fíjense los deseos que habían en estos hombres de Dios. Y Juan era el discípulo amado. Juan era el discípulo que se le recostaba a Jesús en el pecho. Juan es el hombre que habla del amor, porque Juan estuvo tan cerca del corazón de Jesús. Y es que aquí Juan está siendo inspirado, hermanos, por el espíritu de revelación, dándonos algo del corazón de Dios. Y es Dios mismo el que nos está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, yo deseo, dice tu Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como prospera tu hombre interior, así como prospera esa vida ahí interna. Esos son los deseos de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son mis deseos? Son los deseos de nuestro Padre Celestial. Y es lo que el Señor quiere poner en nuestras vidas, que nosotros vivamos conforme a los deseos de Dios. Que nosotros deseemos vivir conforme a los deseos de Dios. Y veremos que serán esos deseos que no están llenos de orgullo, que no están llenos de jactancia. Y hermanos, que cuando a nuestras vidas vengan cosas y se cierren oportunidades, digámosle: Señor, yo quiero vivir conforme a tus deseos. No quiero vivir conforme a mis deseos. No soy yo quien deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor. Porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros, dice Dios, son pensamientos de bien y no para mal. ¿Por qué? Porque yo espero que tú seas prosperado. Yo deseo, dice el Señor, que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud, que prospere tu alma. Y esos son los deseos de Dios para tu vida. Pero que el Señor nos ayude a que nosotros conozcamos los deseos de Dios. Y aquí en la palabra podemos encontrar, podemos conocer y podemos vivir de acuerdo a los deseos de Dios. Por eso vas a encontrar hombres como Pablo que decidieron vivir para Dios, porque ellos no querían vivir conforme a los deseos engañosos que hay en esta vida.
y creo de que es a lo que o es de lo que el Señor, hermanos, quiere a nosotros librarnos, que nosotros no vivamos conforme a los deseos engañosos que teníamos antes, sino que vivamos de acuerdo a los deseos de Dios. Por eso, al recordar la vida de Ruth, por ejemplo, ¿cuántas veces la suegra le decía a Ruth: yo ya no tengo más hijos, pero yo deseo ir contigo? Ruth, pero mira, yo voy a un pueblo donde tú no conoces, pero yo deseo ir contigo. Pero mira, Ruth, y hay 4 versículos en donde Noemí quería detener a Ruth, pero Ruth dice: yo he decidido, yo deseo con todo mi corazón ir en pos de ti, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y a donde tú mueras, moriré yo. Por eso es que vemos a Ruth bendecida al final del libro de Ruth, porque en su corazón tenía un deseo, y era el deseo de Dios en su vida, ir en pos de ella. Y por eso es que Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Son personas que escogieron los deseos de Dios para sus vidas. Jonás no quería vivir de acuerdo a los deseos de Dios. Por eso él huyó en una nave, y dice que una tormenta llegó a su vida. Y es lo que muchas veces pasa, tristemente. Vidas que no quieren vivir de acuerdo al deseo de Dios, sino conforme a sus propios deseos. Y de repente se encuentra en una tormenta muy peligrosa en sus vidas y no encuentran la salida. Pero cuando tú y yo nos alineamos a los deseos de Dios y vivimos de acuerdo a los deseos de Dios, empezamos a ver una gran diferencia en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Empieza a haber una paz en nuestro corazón, y empezamos a ver cómo la mano de Dios está detrás de nosotros, guardándonos, la mano de Dios guiándonos, la mano de Dios llevándonos por un buen camino. ¿Cuántos hombres de Dios decidieron vivir de acuerdo a los deseos de Dios? Podríamos encontrar muchos personajes. Jesús mismo decidió vivir de acuerdo a los deseos de su Padre Celestial. Y en esta oportunidad yo oro por ti, y déjame orar por ti. Escríbenos allí en nuestro teléfono con un mensajito en WhatsApp. Escríbenos, déjanos saber de ti para que podamos orar juntos y que podamos pedirle a Dios que pueda poner en tu corazón los deseos de Dios en tu vida, para que tú empieces a desear las cosas de Dios, para que tú empieces a desear y a buscar las cosas de arriba, como dice Pablo, para que, como dice ahí en la Escritura, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que en esta oportunidad el Señor te dé la gracia para que puedas buscar, conocer y vivir de acuerdo a los deseos de Dios en tu vida y en la vida de tu familia. Que Dios te bendiga y nos veremos en el siguiente programa. Una cosa he demandado a Dios, y esta misma buscaré, que me encuentre en tu santuario todos los días de mi vida, contemplando tu hermosura, postrado en oración. Oye, oh Dios, escucha mi voz.
ser.